Vamos a conversar hasta el mediodía con Fernando Brum, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. ¿Cómo le va, Fernando? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto estar por acá. Para nosotros es un gusto tenerlo. ¿Cómo titularía la presentación de la memoria anual 2015? Bueno, es un resumen de mucho de lo que venimos haciendo. También está todo puesto en perspectiva con lo que hacemos desde el comienzo de la agencia, desde 2007-2008. Pero fundamentalmente también es una lista de desafíos, es decir, haber hecho todo lo que venimos haciendo, pero es muchísimo lo que queda por hacer, que creo que es mucho más de lo que hemos hecho. Sí, esos 30 millones de dólares comprometidos a investigación, innovación, a emprendimientos y a formación, ¿son algo que realmente puede ser importante a la larga para el país? O sea... Sí, es importante por varias razones. Primero porque una buena parte de los proyectos de investigación se realizan con esos fondos. Y también una buena parte de los proyectos de innovación empresarial. Esos son dos temas de mucha importancia. Pero también son importantes porque esa inversión de la agencia no es exclusiva. Es decir, la agencia casi, en todos los casos empresariales, la agencia financia la mitad de los proyectos. O sea, cuando nosotros decimos, para innovación empresarial la agencia invirtió 8 millones de dólares, que es la parte que toca la parte empresarial, eso quiere decir que hubo una inversión total del país de más de 16 millones, porque la agencia en general financia la mitad y el inversor tiene que poner el resto. Bien. Y también hay mucho dinero para capacitación, para becas en el exterior. Hoy Uruguay tiene más becarios en maestrías y doctorados de los que tuvo nunca, y hay programas de repatriación para cuando esos becarios terminen su formación. ¿Y qué lugar está ocupando hoy la innovación en el presupuesto del gobierno? La innovación en el presupuesto del gobierno, en lo que tiene que ver con la ANI, ocupa un lugar reducido. Ocupa un lugar que nosotros pensamos que debía ser mayor. Ahora bien, es un lugar que se complementa con algunas otras acciones que se vienen tomando tratando de impulsar la innovación. O sea que hoy la ANI no es prioridad para el gobierno. Hoy la ANI, las prioridades para el gobierno creo que quedaron claras en el mensaje presupuestal, que eran salud, Sistema Nacional de Cuidados, seguridad, educación e infraestructura, ¿no? Esas son las prioridades del gobierno que se expresaron en el presupuesto. Entonces, la innovación como tal, en el aspecto presupuestario, no formó parte de esas prioridades. ¿Y qué cosas tuvo que dejar de lado la ANI? Sobre todo tuvo que dejar de lado propuestas que teníamos en carpeta para tratar de avanzar. Un ejemplo concreto, teníamos en carpeta un programa para tratar de atraer expertos, para tratar de atraer capital humano avanzado del exterior. Sí. Por ejemplo, en Uruguay faltan ingenieros. Las empresas de tecnología contratan a todos los ingenieros que se forman y es más, de alguna manera no, contratan a estudiantes de segundo o tercer año, con lo cual el estudiante ya empieza a trabajar, entonces se prolonga el tiempo, entonces necesitamos más ingenieros. Teníamos un programa en carpeta que era tratar de atraer expertos, de traer ingenieros, de traer otros técnicos especializados del exterior. Ese programa no lo lanzamos porque no queríamos, digamos, diluir. Nosotros tenemos una serie de programas que funcionan bien, entonces recortarlos para hacer un programa por la mitad, preferimos no lanzarlo. ¿Usted cree que hoy en Uruguay por parte de las autoridades, se está aceptando la innovación? Sí, yo creo que se está aceptando por parte de las autoridades y por parte de toda la sociedad. Es decir, si nosotros miramos para atrás, nos ponemos 10 años atrás, en el 2005, de innovación en Uruguay prácticamente no se hablaba. El tema de la investigación científica y la investigación tecnológica era un tema que estaba muy abajo en la lista de conversaciones. Hoy la ANI y otro montón de sectores han trabajado mucho, cambió el ecosistema. Hoy se habla de innovación, se habla de investigación, se habla de emprendedurismo. Los medios de prensa, los canales, todos tienen algún tipo de programa que muestra resultados. ¿Y cree que en algunas cosas la normativa vigente limita la innovación? Sí, hay cosas que la normativa vigente limita la innovación, hay cosas que tenemos que ayornarnos y hay cosas que tenemos que ponernos a tono con lo que se está haciendo en el mundo. ¿En qué cosas, por ejemplo, se está limitando? Por ejemplo, Uruguay no es firmante del Tratado Internacional de Protección de Propiedad Intelectual. Si entras a la... Eso se llama el PST. Si entras a la Organización Internacional PST, vas a ver que en general el mundo ha firmado ese tratado, Uruguay no lo ha firmado. Eso quiere decir que una patente que una empresa
ponga en Uruguay no es respetada en el resto del mundo, del mismo modo que nosotros no respetamos las patentes de otros países. Claro. Entonces, para patentar, pensando que Uruguay tiene un mercado de 3 millones y que el mundo son 7.000 millones, para patentar uno dice, bueno, voy a patentar en el mundo global. Pero si patento en Uruguay, esa patente no vale. Entonces, los que patentan de Uruguay ya tienen que salir a patentar afuera desde el primer día, que es bastante más complejo. Fernando, ¿cuál es la innovación que tuvo más impacto en nuestra sociedad en los últimos tiempos? Yo creo que el Plan Ceibal. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que el Plan Ceibal sigue siendo el Plan Ceibal. Sigue siendo el Plan Ceibal la innovación más importante si la voy a medir en términos de impacto. Bien. ¿Qué cosas estamos recogiendo hoy del Plan Ceibal, que ya se puso en marcha hace varios años? Y el Plan Ceibal estamos recogiendo una sensibilización de toda la población en todos los temas de inclusión digital. Es decir, tenemos un país con un nivel de inclusión digital importante. Tenemos también los estudiantes que están entrando a secundaria que ya vienen con todo un tema de manejo de las herramientas digitales interesantes. Y tenemos una población que en todos lados ha incorporado esos mecanismos. Hoy, si vos ves los avisos en la prensa, hasta para una moto de delivery vas a tener que enviar el currículum por correo electrónico. Eso se incorporó a la sociedad uruguaya, está incorporado a todo nivel. La sociedad uruguaya está digitalizada. Está digitalizada en buena parte por las inversiones en infraestructura, en buena parte por el Plan Ceibal y en buena parte por otros esfuerzos como es Ibirapitá, que es todo un complemento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un impacto importante. ¿Y hoy la ANI representa una posibilidad para todos los emprendedores del país? Sí. La ANI ha creado y ha contribuido a crear nosotros le llamamos un ecosistema. En el año 2005 había una incubadora, que era la incubadora del dato, que se llama Ingenio, que sigue existiendo. Pero hoy está Ingenio, pero hay incubadoras privadas que operan en Montevideo, hay un par de incubadoras en el interior, hay incubadoras temáticas, una orientada a biotecnología, otra orientada a la industria química. Es decir, hay un tejido de apoyo a los emprendedores muy amplio. Entonces, dependiendo si hay programas que van bien abajo, el que se llama validación de ideas de negocios. Le da fondos al emprendedor para hacer eso, para validar una idea. Después tenés un programa un poquito más arriba que da fondos como para arrancar y operar el primer año. Y después tenés los programas ya más importantes que te aportan la mitad del dinero, ¿no? Terminando en los programas del Fondo Fiandra, que es un préstamo. Es decir, hay un conjunto de instrumentos que permiten acompañar, ¿no? Nosotros apoyamos a las incubadoras, pero también apoyamos a fondos de inversión. Hay un par de fondos de inversión que operan hoy en Uruguay que están invirtiendo capital más allá de la ANI. Y eso es muy importante, ¿no? La ANI, lo más importante para la ANI es no ser el único, es ser un actor del ecosistema. Y desde que existe la Agencia de Innovación e Investigación, ¿qué cambió para Uruguay a la hora de competir en estas áreas? Cambió primero, desde el punto de vista de la investigación. Sí. Uruguay ahora tiene el Sistema Nacional de Investigadores con todos los investigadores categorizados. Se sabe qué es lo que se hace en Uruguay, se sabe cuáles son los programas, se aumentó muchísimo la participación en redes internacionales. Uruguay tiene una presencia mucho mayor. En Uruguay también el acceso a la literatura científica a través del portal Timbó de la ANI está abierto a todo el mundo. Es decir, hay más de 30 y pico de mil usuarios de ese portal Timbó que pueden leer las revistas sin pagar nada, porque eso es una negociación general que hacemos nosotros. Y desde el punto de vista de la producción científica, hay producción científica importante, pero además hay producción científica que nosotros tratamos de vincularla con el sector productivo. Es decir, el Fondo Innovagro, el Fondo de Salud Animal, los eventos que hacemos donde los proyectos que tienen más proyección e impacto previsible los juntamos con inversores y con empresarios. Y después algunos éxitos puntuales. Es decir, a mí me resulta muy interesante, porque yo estaba en el comité del 2008 que asignó fondos a 2 estudiantes que acababan de terminar la universidad, que crearon una empresa que se llama Pedidos Ya. Y yo cuando ahora veo la Libertadores y veo la placa de Pedidos Ya en la propaganda de la televisión, la verdad que me siento muy contento.
¿Y qué punto flojo tiene hoy Uruguay en materia de innovación? Muchos. Es decir, tenemos que seguir mejorando la cultura de la innovación, tenemos que seguir mejorando que los estudiantes universitarios, que han mejorado mucho, pero todavía están distanciados en muchos casos de los temas de innovación, pero sobre todo tenemos que mejorar muchísimo la producción de técnicos, de tecnólogos, de ingenieros. Es decir, en Uruguay en este momento siempre falta plata, porque siempre falta plata para hacer lo que uno quiere hacer, es cierto, pero en Uruguay yo creo que hoy una cosa que falta importante es gente que tenga las capacidades de moverse en el mundo global y que tenga las capacidades de meterse en las empresas y hacerlas generar innovación. Y para avanzar un poco más en ese sentido, ¿necesitamos profesionales extranjeros o con los nuestros capacitados alcanza? No, necesitamos los nuestros, necesitamos crear más y necesitamos extranjeros. Necesitamos ser un polo de atracción. Es decir, los grandes polos innovadores, o no tan grandes, los polos innovadores del mundo son atractores. Es decir, ni que hablar de Estados Unidos, ni que hablar, no voy a hablar ni de Silicon Valley, ni de Londres, ni de Berlín. Pero vamos a hablar de Estonia, por ejemplo. Estonia es un pequeño país con una historia bastante corta que ha hecho una apuesta muy fuerte en la innovación, ha hecho una apuesta muy fuerte en la globalización, y hoy Estonia está atrayendo expertos de su región a que trabajen, está atrayendo ingenieros y es una potencia naciente en un montón de temas que hace 20 años Estonia no era absolutamente desconocida. Entonces sí, hace falta gente, hace falta atraer extranjeros, hace falta tener un buen programa de visas para que sea fácil venir a trabajar en Uruguay y por supuesto que hace falta también inversión. Le agradezco por la visita, Fernando, fue un placer tenerlo por acá. Bueno, muchas gracias a ti. Un gusto.